Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sattviyankara Bhavahai Tejasminapadittamastu Ma Vishvavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Buenos días para todos. ¿Qué tal durmieron? ¿Descansaron? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, el mantra que acabamos de cantar está en esta segunda hojita, ¿cierto? En los libros que les dejamos abajo hay una hojita como color morada, como violeta. A ver si la traje. Y en esa hojita están los mantras. Bueno, si les hace falta, en la recepción se las dan. Entonces cada vez que iniciamos alguna enseñanza, alguna clase, cualquier cosa que pase aquí en el ashram, cantamos ese mantra. Entonces es muy lindo que lo puedan como cantar o como lo sientan. Y ahí está como el significado de lo que es ese mantra. Entonces, bueno, vamos a iniciar hoy hablando un poquito sobre la filosofía del yoga y como por qué a través del yoga podemos trabajar como ese borrón y cuenta nueva que es finalmente a lo que vinimos acá. Yo les quiero iniciar preguntándoles cómo se sintieron después de meditar. ¿Qué sintieron? ¿Sintieron que algo cambió en su día? O sea, ¿cómo se sienten ahorita? Todos vamos a hablar. ¿Sintieron algún cambio? ¿Sienten que su mente está un poquito más en calma después de los cantos? ¿Cómo inicia ese día después de una meditación? ¿Cómo sienten? ¿Se sienten más tranquilos? Sí, yo sentí que venía un poco acelerada Uh-huh. para llegar a tiempo y como con los pensamientos todos aquí en la cabeza, del sueño que tuve, de la noche, de todo. Y cuando llegué y ya empezaste con los cantos, entonces sentí que el cuerpo como que no lo acomodé y ya siento una gran diferencia. Y en este momento me siento luz. Claro, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos cómo se siente ahora? Bueno, entonces yo creo que es como algo en general que nos pasa después de meditar, ¿cierto? Y pues los cantos obviamente en comunidad ayudan un montón a que las oscilaciones de la mente se calmen y estén como más tranquilas. Entonces resulta que la condición natural de la mente es que es inestable y que siempre está generando un montón de pensamientos. Entonces todo el tiempo estamos como muy agitados mentalmente, ¿cierto? Y esto corresponde a que nosotros tenemos impurezas en la mente. Entonces es como cuando nos vamos a mirar en un espejo y el espejo está lleno de mugre. No se puede ver porque tiene capas de polvo, de mugre, de cositas que le salpican al espejo. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando ese espejo está limpio? Nuestra esencia, nuestros ojos. Cuando miramos más allá y nos quedamos mirándonos un ratico al espejo, como que podemos vernos un poco más adentro. Así igual es la mente. Es como ese espejo que tiene un montón de capas y que no podemos ver nuestra esencia, que es Sat Chit Ananda, existencia, conocimiento y bienaventuranza absoluta, que somos dicha absoluta. Toda la felicidad que buscamos afuera ya existe dentro de nosotros. Pero como tenemos esas capas de mugre, como de cositas que no nos permiten ver la esencia y la naturaleza de nuestro ser auténtico. Y esas capas tenemos que limpiarlas para que nosotros realmente como que podamos ver en esencia esa felicidad y eso que nosotros estamos buscando dentro.
¿por qué sufre el ser humano? ¿Por qué nos desconectamos? ¿Alguien tiene algún pensamiento por qué nos desconectamos de nuestro centro cuando estamos como en la agitación o estamos preocupados? Para evitar el dolor. Ajá, para evitar el dolor, sí. Creo que Porque no vivimos en el presente. Para controlarlo todo. Exactamente. Las voces. Vino hace poco y nos dijo que es la causa de toda esta desconexión y sufrimiento es salir de la unidad, ¿no? Esta ilusión de dualidad que nos provoca nuestra mente, nuestro ego, nuestro intelecto. Sí, todo eso es verdad. Empecemos como por pensar que nos desconectamos y estamos como en ese agite, porque nos desconectamos con tres cosas que son esenciales, pero que no las vemos porque nuestra mente, la naturaleza es inestable, entonces está todo el tiempo generando más y más y más y más. Es tan infinita como caótica también. Entonces, nos desconectamos de la naturaleza, porque estamos solamente en la materialidad de lo que queremos conseguir, del dinero, de esto, y nos desconectamos de observar y de la contemplación de la naturaleza. Ella no está esforzándose por hacer nada, ella simplemente existe. Todos los seres en la naturaleza tienen un espacio, un lugar y nadie está luchando contra nadie. Todos los días es diferente y acá nos vamos a dar cuenta y es muy bonito que en estos días activemos la observación y la contemplación. La naturaleza todos los días es diferente, así sea el mismo bosque, todos los días es diferente. Entonces, cuando perdemos esa capacidad de asombro por la naturaleza y nos sentimos en esa separación, ahí empezamos a sufrir, porque entonces ya como que estamos desubicados y como que uno está en el pensamiento y no se da cuenta que todos los días sale el sol, que hay lluvia, que hay aire para respirar, que las florecitas existen en el camino. Entonces, esa es como la primera causa. La segunda causa, ¿y cómo podemos mejorar ese traernos al presente que decíamos, porque estamos todo el tiempo en el futuro o en el pasado, observando, contemplando? Cuando nos agarre esos pensamientos como intrusivos del futuro o el pasado, respirar y ver, contemplar qué es lo que tengo a mi alrededor que ya existe y que no existe solamente por estar ahí. ¿Listo? La segunda es porque nos desconectamos de Dios. Entonces a veces pensamos que nuestro ego, que nuestras preocupaciones, que nuestra capacidad de controlar las cosas es más fuerte que una inteligencia suprema que lo rige todo, y nos desconectamos de Dios. Y ahí empezamos a sufrir, porque entonces pensamos que todo lo que nosotros estamos, las circunstancias por las cuales estamos viviendo, solamente dependen de nosotros. Muchas veces sí, y muchas otras no. También hay que, en yoga decimos, es como la acción y soltar el resultado. Entonces, hacemos todo lo que podamos, pero lo que pueda, la consecuencia de eso, hay que soltarla, para que también como que podamos estar un poco más en paz. Si hacemos todo desde el amor, desde la voluntad y tiene un propósito, si sale algo mal es porque realmente no nos convenía y porque quizás nuestro camino no va por ahí. Entonces, por eso también sufrimos por la desconexión con Dios. Y la tercera y como la más importante, todo esto es, digamos que según mi experiencia, no hay verdades absolutas, experimentenlo ustedes mismos, saquen también sus propias conclusiones. Que yo esté sentada acá no significa que me las sé todas ni que sé muchísimo más, sino que simplemente hay algo que les quiero compartir. Pero cada uno dentro de su interior hace sus propias conclusiones. Y la última es que nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces, porque estamos muy en el afuera, muy en el hacer, estamos muy o satisfaciendo las necesidades de otros, o estamos simplemente en querer agradar, o no estamos poniendo límites.
Y ahí nos desconectamos de nosotros mismos, porque empezamos a poner nuestro poder personal en manos de otros, o en los apegos emocionales, en los resultados económicos de las cosas que hacemos. Cada uno sabe cuál es la desconexión consigo mismo, cuando deja de hacer su disciplina en su sadhana o los hábitos que le hacen conectarse consigo mismo. Ahí empezamos a generar esa separación y nos desconectamos. Por eso empezamos a sufrir. Entonces, todo esto tiene una fórmula que ha sido estudiada por miles de millones de años, por los sabios, quienes se han preguntado esto muchísimo antes que nosotros, y tienen como unos pasos, ¿cierto? Que es lo que ayer hablábamos en la iniciación, que Shivananda lo tradujo en el yoga de síntesis. Entonces, para eliminar esas grandes capas de mugre que tenemos en el espejo, la primera capa y la más gruesa, que es como ese pegote que está ahí, es el egoísmo, ¿cierto? Es pensar que nosotros somos el centro de todo y que nuestros deseos son el centro de todo y que todo lo que nosotros hacemos es para satisfacer nuestros deseos. Entonces, ese egoísmo, ¿cómo lo limpiamos? A través de la acción desinteresada, el karma yoga, que es lo que nosotros venimos aquí como voluntarios a hacer durante 3 meses o 1 año o mucho más tiempo, para limpiar esa capa más gruesa, que es el egoísmo. Entonces, el karma yoga no tienen que venirse a un ashram 3 meses ni 1 año, ideal si lo pueden hacer, maravilloso, porque es un regalo para ustedes mismos, pero si no, todos los días hacer una acción desinteresada por otra persona o por un ser, por un animal, por lo que sea. Una acción desinteresada, mínimo. Si de ahí en adelante podemos hacer más, pues buenísimo, pero mínimo una, que al final del día, cuando nos vayamos a acostar, nos preguntemos, hoy yo qué hice por el prójimo, qué hice por el otro, sin esperar nada a cambio, y que realmente me significó un esfuerzo. No solamente si alguien viene a pedirme plata, yo porque me deje de hablar, entonces, no, sino, ¿qué puedo hacer yo por el otro? Si de pronto veo a una señora cargando un montón de bolsas, ¿será que si yo le ayudo? Eso se siente, eso genera una sensación física y mental muy bonita. Entonces, a través de esas acciones empezamos a limpiar esa capa. Una vez que ya estamos en esa sintonía, entonces, para calmar las oscilaciones de la mente, esa mente descontrolada que está como en una revoltura, como veníamos esta mañana, me soñé esto, voy a llegar tarde, esto, lo otro, como que viene uno muy, muy mental, lo hacemos a través de los cantos, que es el Bhakti Yoga, y de la devoción. Entonces, cuando empezamos a orar, cuando nos sentamos a cantar, cuando estamos como en esa meditación a través de elevar el espíritu y del amor hacia Dios, ahí empezamos a limpiar esa segunda capa. Entonces ya podemos ver un poquito más del reflejo. Todavía está medio nublado, pero podemos ver un poquito más. Entonces, el primer paso para la meditación, para lograr ese estado de calma, el karma yoga. Luego elevamos el espíritu con el bhakti yoga, la devoción y los cantos. Y ahí ya nuestra mente está un poquito más en calma, que fue lo que acabamos de experimentar, que los pensamientos como que se calman y está uno un poquito más en presencia, está uno como ya un poco más despierto de tanta agitación mental. Y la otra capa, que es como la más sutil, es la ignorancia, ¿cierto? Porque muchas veces no pensamos que nosotros somos solamente nuestra mente, y nuestra mente es completamente limitada. Entonces, ¿cómo limpiamos esa capa? A través del estudio, de las escrituras, de los sabios, de gente que ya ha estado en estos caminos de autoconocimiento muchísimo más tiempo que nosotros. Y a través de su enseñanza nos dan ciertas sí, como frasecitas o ciertas enseñanzas con las cuales nuestra mente entiende las circunstancias por las que está pasando.
Entonces ya mentalmente nosotros hacemos un proceso de entendernos a través de palabras, a través de lectura, y este es el estudio de las escrituras, que es el Jnana Yoga. Entonces ya una vez que nosotros limpiamos esa capa en el espejo, podemos vernos un poquito más, podemos ver nuestra esencia. Este fin de semana lo van a experimentar y de verdad que tómense este tiempo para poder limpiar ese espejo, que salgan de aquí viéndose literalmente los ojos al espejo un poco más compasivos, más con ese amor incondicional hacia ustedes mismos. Entonces, una vez que nosotros ya podemos ver nuestra esencia, este espejo se va ensuciando todo el tiempo, todos los días, porque de eso también se trata la vida, ¿no? De nosotros cómo podemos purificar nuestra mente y cómo podemos ser más compasivos a través de las circunstancias que nos va poniendo la vida y de los maestros que nos va poniendo la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con todo esto? La realización del ser, la realización de nosotros mismos, desde la acción, desde la conciencia, desde el amor y desde la acción. ¿Qué es la conciencia? Darnos cuenta de las cosas. Si yo tengo algún patrón que me hace sufrir, muchas veces, que día hablaba con una amiga y era como, ¿cuántas más cosas hay que sanar? Y que uno se da cuenta que tiene que sanar muchas cosas. Patrones con los papás, patrones de comportamiento, patrones con la sociedad, patrones con los compañeros de trabajo. Entonces, y uno va descubriendo y es, pucha, ¿cuántas cosas más hay que sanar? Pero ¿por qué queremos sanar? Porque esa sanación nos va a llevar a sufrir menos y disfrutar más. Así de sencillo. Es cuando nosotros somos conscientes de las cosas y nos damos cuenta de las cosas, empezamos a darnos cuenta que quizás sanando eso que nos hace sufrir, podemos disfrutar un poquito más la vida, disfrutar un poco más de la presencia y de las cosas sencillas que nos da la vida, para poder conectarnos otra vez con nosotros mismos. Entonces, esto funciona como 3 caballos, como si nosotros fuéramos en un caballo y fuéramos en una carroza y tuviéramos 3 caballos que van dirigiendo nuestro camino en la vida. Y esos 3 caballos son la acción, la emoción y la inteligencia, como si fuera un instrumento, como una guitarra que tiene 3 cuerdas. Si alguna de ellas está desafinada, suena terrible. Si nosotros lentamente las vamos afinando, desde la acción, emoción, inteligencia, el instrumento puede sonar un poquito mejor. Puede sonar quizás como, sí, más alineado, como con lo que nosotros somos. Entonces, si alguien tiene preguntas o quiere intervenir en medio de la charla, lo puede hacer. Simplemente levantar la mano y hacer como su observación. La idea del satsang es que es sabiduría en sangha. Eso es como su etimología. Sat, sabiduría, sang, sangha. Entonces, la sangha es la comunidad, los que estamos acá todos sentados. Entonces, si hay una persona que lo está dando, sin embargo, todos podemos aportar, porque a través de las conversaciones es que nosotros aprendemos cada vez más, a través de la palabra. La palabra fue lo primero que se creó en el universo. Entonces, si alguien quiere intervenir, bienvenida sea su intervención. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué pasa cuando nosotros como que decimos, bueno, yo ya quiero empezar este año con una forma diferente y sí, como con un reseteo? Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer, y si quieren en la agendita que trajeron o en sus cuadernos personales, en donde quieran, ¿dónde está? Ahí está. En la primera hojita que vemos acá, creo que es esta está como después de la leyenda del águila, el ojo del sol.
Aquí tienen una hojita en blanco. Si cada uno lo quiere anotar en su cuaderno personal, también lo puede hacer. En un espacio que sea visible para ustedes, porque de eso se trata el retiro. Vamos a escribir un montón en este retiro. Entonces es importante que lo tengan muy presente, en donde ustedes recurrentemente lo van a ver. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son mis dones y cómo los pongo al servicio? No tiene que ser una cosa, a veces uno piensa que los dones es como una cosa así súper guau, y a veces simplemente es dar abrazos, porque siento que la gente a través de mis abrazos puede como conectarse consigo mismo y le saca una sonrisa. Eso también es un don. Entonces vamos a hacer cada uno un listadito pequeñito de lo primero que se les venga a la mente. Intenten no intelectualizarlo tanto, sino lo primero que se les viene a la mente cuando yo les pregunto cuáles son sus dones y cómo los pongo al servicio. Los que están online también lo pueden hacer en este momento. Vamos a tomarnos 2 minuticos para hacer como ese listadito. ¿Cuáles son mis dones? Un listado. Los que no trajeron dónde escribir pueden irlos pensando o escribiendo en el celular, en donde tengan un lugar para escribir. Eso nos va llevando a la segunda pregunta, que es, ¿cómo quiero contribuir al mundo? No piensen en los dones, piensen cómo quiero contribuir al mundo. Listo. Estas preguntas igual es bueno que las vayan trabajando durante todo el día. En la clase de yoga, ahorita que vamos a tener como un espacio de introspección a través del movimiento, se van a desatar también cositas por ahí. Entonces, como tener esas preguntas en la mente y las vamos a ir trabajando durante todo el fin de semana. ¿Listo? Y hay una pregunta. Eso nos va a llevar a la gran pregunta, que es como la gran sombrilla, que está en esta agenda, que es la agenda yógica, que ya creo que se las van a entregar, ahorita se las entregamos, y él es, ¿cuál es mi meta en esta vida? Entonces es una pregunta bien importante, como muy trascendental, y va cambiando en la medida que uno va avanzando, pero es bueno generarse al menos una puntica. ¿Cuál siente que es la meta en esta vida? En este momento, ¿cuál sienten que es su meta en esta vida? Para que la vayan simplemente como pensando.
¿Por qué es importante esta pregunta? Porque esto es lo que va a definir, digamos que el propósito de este retiro. Si bien de aquí no vamos a salir ya pues súper iluminados sabiendo cuál es la meta en mi vida, sí está bueno que nos empecemos a preguntar desde ya, ¿cuál sería mi meta en esta vida? ¿Cómo quiero contribuir al mundo a través de mis dones y mis talentos? ¿Cómo puedo ponerlos al servicio para que entre todos regeneremos este planeta? Ya estamos en un momento crucial del mundo donde ya las personas estamos empezando a despertar un poquito más. Entonces ya estas preguntas dejan de ser como tan elevadas para traerlas más a este plano físico y a este plano material y a la cotidianidad. ¿Cómo puedo poner mis dones al servicio? ¿Cuáles son esos dones? Desde la honestidad, pero también desde el amor. Muchas veces uno piensa que tiene cosas, por ejemplo, a mí me pasaba antes que yo pensaba que no sabía hablar en público y tenía una negación a eso y era como, no puedo hablar en público, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando me senté aquí a cantar una vez, fue como que algo en mí se desató y ahora yo digo, es un don que yo tengo. Después de casi 27 años donde decía que no podía hablar en público. Entonces, uno en el fondo sabe cuáles son sus dones y esos son a los que le ponen más resistencia. Yo no sé hacer masajes, yo no puedo hacer masajes, yo no sé. Dese la oportunidad y ahí va a descubrir que es muy bueno haciéndolo o que así no sea muy bueno, la gente lo puede disfrutar o está simplemente desde una acción de amor y servicio y con eso es suficiente. Entonces también como para que observemos a qué le tenemos un poco de negación y como resistencia, porque quizás ahí hay muchísimo más por descubrir. Quizás ahí hay más oportunidades en las que nosotros podemos descubrir cuáles son esos dones. Y esta pregunta a mí me ha rondado mucho durante todo este camino en el que he profundizado más en mí, estando acá en este lugar. Yo viví en el ashram un año entero, todos los días haciendo lo mismo. Y creo que con la pregunta que más me quedé es, ¿cuál es mi principal obstáculo en mi camino de autoconocimiento? Porque siempre hay un punto en el que uno como que se frena y la vida te va poniendo cada vez más pruebas para que tú te vayas dando cuenta. Entonces, preguntarse cuál es mi principal obstáculo es lo que va a ser la conciencia de cuál es la mayor herida que debo sanar para poder sufrir menos y disfrutar más, vivir mejor. Entonces, ese principal obstáculo puede ser desde el apego a las cosas materiales, porque estoy muy apegada a conseguir cosas, a llenarme de cosas, a llenarme de experiencias, a llenarme como a llenarme, ¿no? Como el apego, o el apego a las personas, porque me cuesta mucho soltar, entonces sufro cuando alguien me rechaza, o cuando alguien trasciende a otro plano a través de la muerte, o cuando tengo un apego por mis amigos, o por el trabajo. Puede ser la parte emocional también, porque me enredo mucho en los temas emocionales y eso me quita tiempo y energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a descubrir cuál es ese principal obstáculo, empezamos a ser un poco más consciente de las circunstancias en las que estamos, cuál es la principal prueba que nos pone. Porque cuando está ese obstáculo, no podemos ver cuáles son nuestros dones, cómo los pongo al servicio, cuál es mi meta en esta vida. Entonces, identificar ese obstáculo no es obsesionarnos con el obstáculo, pero es tenerlo al frente y saber cómo decir, ok, esto es lo que a mí me pasa, ¿cómo puedo encontrarle la vuelta? ¿Cómo puedo encontrarle como la comba al palo? Porque igual siempre va a estar ahí. Entonces, ¿cómo puedo hacer que eso sea un poco más amable? Si es a través de hábitos que me hagan mejor, rutinas que me hagan mejor, cosas sencillas, cosas que realmente podamos cumplir, que signifiquen esfuerzo,
pero que nosotros sabemos que las podemos hacer. Porque si es como correr una media maratón en 15 días, pues eso de pronto puede pasar, pero es muy probable que no pase. Si nunca hemos correr una media maratón en 15 días es como medio complicado, porque necesitamos entrenamiento, formarnos, rutina. Entonces, hábitos sencillos que signifiquen esfuerzo, pero que nosotros podamos cumplir para que ese obstáculo empiece a ser un poco más blandito, empiece como a moldarse un poquito más. Entonces vamos a quedarnos con esas preguntas para que las vayamos pensando, las vayamos meditando en la clase de yoga, en el almuerzo, y vamos a ir trabajando con estas preguntas durante todo el retiro para que nosotros realmente hagamos un borrón y cuenta nueva desde la conciencia y desde las virtudes que nos han sido dadas en esta vida. Todos los seres son importantes y todos los seres tienen algo que ofrecer al mundo. Y, por eso, y ya el hecho de estar aquí sentados es un montón. Ya quiere decir que ya estamos como empezando a decir, bueno, ¿cómo es que es la cosa? ¿Por dónde es que voy? ¿Cuáles son esos dones que tengo que explorar un poco más? ¿Y cómo los puedo potencializar y cómo puedo servir mejor? Esto digamos que es como una pilita, como una pila de un celular, como una pila que se va agotando, ¿cierto? Y esa pila tenemos que recargarla para poder nosotros estar centrados y poder poner esto al servicio y poder estar alineados. Si yo no estoy bien, es muy probable que lo que yo vaya a dar a otros tampoco vaya a ser tan bueno, porque tengo la pila desgastada. Entonces, ¿cómo llenamos esta pilita? A través de la conexión con Dios y con nosotros mismos y con la naturaleza, para no generar esa separación y para entender que con estas tres cosas estoy sufriendo menos, estoy más en el momento presente, soltando un poco más el control y dejando de estar tanto en la mente. Entonces vamos a elegir cada uno a través de lo que vayamos a ver en el retiro y lo que vayamos a ir experimentando, cuál es el camino que mejor le conecta con Dios. Entonces tenemos el Karma Yoga, que es la acción desinteresada. Muchas veces en el hacer desinteresadamente es que descubrimos que eso nos conecta más con el Ser Supremo, con el Gran Espíritu, con la Pachamama, en lo que nosotros creamos. Entonces puede ser el Karma Yoga, puede ser el Bhakti Yoga a través de la devoción, a través de la oración, a través de los cantos. Generalmente cuando uno empieza a hacer acción desinteresada, como que hay algo en la mente que empieza a estar más alineado con la devoción y con los cantos y como con el amor, como que uno puede ya sentir un poco mejor esa vibración del amor a través de la oración y de estar repitiendo el nombre de Dios. Entonces puede ser la devoción también, puede ser la meditación. Si lo que a mí más me conecta y más recarga mi pila para concentrarme en el momento presente, con mi propia esencia, es la meditación, entonces quizás ahí es donde debo profundizar un poquito más. Si quizás es la parte intelectual, porque soy una persona muy mental, en mi camino soy muy mental, entonces yo lo que necesito es leer un poquito más, investigar un poquito más acerca de las personas que han logrado la iluminación. El Maestro Jesús, Buda, Shivananda, cualquier gurú que ustedes tengan como en su mente, que sea un referente, ¿no? Que realmente haya hecho algo por la humanidad, porque si hay, no sé, yo siento que hoy en día hay demasiados gurús que creen que lo saben todo y que, bueno, te dan la fórmula mágica, los 5 pasos, las 3 fórmulas, no sé qué. Y es también ahí activar el discernimiento de esta persona que ha hecho por la humanidad. ¿Realmente dejó un legado? ¿Realmente es un Gandhi, un Mandela? Personas que realmente han hecho algo bueno por la humanidad. Ah, bueno, listo. Entonces, si soy más de parte intelectual, activar el discernimiento y profundizar un poco más sobre esas enseñanzas de los maestros, porque a través de eso es que yo me conecto con Dios. Si hay algo que no tenga sentido en lo que estoy diciendo, levantan la mano
que a veces uno va hablando y como que se le va como intercalando todo. Entonces, en este fin de semana vamos a descubrir también cuál es ese camino que nos conecta más con nuestra propia esencia, con Dios y con la naturaleza. ¿Listo? Si es la acción desinteresada, la devoción, la meditación o el estudio de las escrituras. Shivananda en este legado, y que es algo como súper fácil de entender, es que antiguamente se creía que para que nosotros llegáramos al estudio de las escrituras y a la parte intelectual, teníamos que hacer 10 años de karma yoga, 5 años de meditación, sí, como que era un camino muy largo. Y lo que Shivananda aterrizó fue decir, no, es que podemos practicar todo, pero siempre va a haber un camino que es único y es propio, con el cual nosotros nos sintamos más atraídos y va a ser más fácil para nosotros. Entonces, a través de ese camino profundizamos, como cuando uno va a abrir un hueco en una pared. Es darle con el taladro profundo, 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 en un camino, pero podemos hacer todos al mismo tiempo, porque si no nos quedamos simplemente haciendo eso y nos desconectamos de lo otro. Entonces podemos hacer todos, pero profundizamos en un solo camino, que es el que a nosotros más nos conecta. ¿Listo? Entonces, bueno, como que ahí hay muchas cositas que pensar y varias cosas que reflexionar, que las vamos a ir trabajando durante este fin de semana. Y quiero cerrar con una historia que es muy bonita y trata sobre un leoncito que nació en un rebaño de ovejas. Resulta que el león se quedó solo. Llegaron los cazadores y toda la manada de leones se fue y quedó un leoncito chiquito. Se fue la manada De leones. de leones. Llegaron los cazadores a un territorio y los leones salieron corriendo y se quedó un león bebé solo. Entonces el leoncito estaba ahí huérfano y luego pasó el tiempo y llegó un rebaño de ovejas. Entonces el leoncito lo único que veía eran las ovejas. Y las ovejas lo adoptaron. Entonces dijeron, no, pues este leoncito está aquí solito, venga y lo criamos como una ovejita. Entonces el león creció pensando que era una oveja. Entonces el león hacía me, y era así, todo miedoso, todo temeroso, porque estaba en un rebaño de ovejas. Y empieza a crecer, y entonces aparece un león grande, un gran león. Entonces él lo ve y dice como, pues este león, ¿qué hace aquí? Haciendo memes, si es un león, ¿y qué hace con las ovejas? ¿Por qué está ahí? Entonces él se le acerca y le dice como, deja de gemir como una oveja y ruge como un león. Le dice, pero es que yo soy una oveja. Entonces le dice, tú eres un león. Dice, yo soy una oveja. Dice, no, tú eres un león, tú eres un león. Y él no se lo cree. Dice, yo no soy un león porque todos me tratan como una oveja y yo hago parte de un rebaño de ovejas. Yo no soy un león. Entonces le dice, tú eres un león y te vas a ir conmigo y te vas a dar cuenta de la grandeza que tienes en tu ser, porque eres un león. Entonces se lo lleva y empieza a pasar por un montón de cosas en la selva. Entonces empieza a aguantar hambre, empieza el leoncito todo asustado, ¿dónde está mi mamá? Yo quiero mi mamá, ¿por qué estoy solo? No sé qué, sí sé cuándo. Y el león grande le dice como, saca la fuerza que llevas dentro, ruge como un león y deja de gemir como una oveja. Y el leoncito poco a poco se va dando cuenta, conoce a un gurú, a un gran león, que le dice que tiene que correr y que tiene que también sentarse a meditar y que tiene que pasar muchas cosas para que realmente pueda rugir como un león. A través de la acción, a través de fortalecer su cuerpo,
fortalecer su mente y creerse el cuento que es un león. Entonces, una vez que él pasa por todas estas cosas en la selva y que le toca duro y que le toca aguantar hambre y que le toca buscar su propia comida porque si no se va a morir, entonces el león se empieza a dar cuenta que realmente es más fuerte de lo que él piensa. Y llega a un lago y luego de mucho tiempo de hacer todo esto, de hacer yoga, aprendió Hatha Yoga, entonces se dio cuenta que también ahí hay un montón de fortaleza interna que fortalece su voluntad y su cuerpo y su mente, empezó a encontrar la fortaleza en sí mismo. Y cuando se asoma al lago, se da cuenta que es un león y puede rugir. Y empieza a rugir y saca esa fortaleza que lleva adentro. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Que muchas veces estamos como una ovejita, quejándonos de todo, es que yo soy débil, es que todos me hacen, es que yo no puedo hacer nada, es que todo lo malo me pasa a mí, y estoy ahí como una ovejita, porque estoy en un rebaño de ovejitas muchas veces. ¿Y cuál es el reto? Rugir como un león, salirnos de esa ovejita y rugir como un león y descubrir la grandeza que todos llevamos dentro, que está ahí oculta, enfrentándonos a la vida, enfrentándonos a incomodarnos, enfrentándonos a cosas que a veces no nos gustan tanto, a personas que nos enfrentan también, que nos confrontan, a situaciones que son adversas, para que nosotros desde ahí podamos sacar ese rugido del león y nos sintamos como unos leones ante la vida y rugir como un león, rugir duro, no ahí como una ovejita. Entonces, es muy bonito cuando en las circunstancias de la vida que son complejas, nos preguntemos, ¿estoy siendo una oveja o estoy siendo un león? ¿Qué quiero ser? ¿Quiero ser una oveja o quiero ser un león? Y desde ahí podamos rugir y podamos servir, y tenemos un montón de herramientas que este fin de semana las vamos a ir experimentando. ¿Listo? Entonces, bueno, otra cosa que también quería compartirles es que en esta agenda estamos ahora con la unión del despertar del indígena interior, despertar como de esa conexión con los animales y con la madre tierra, que es como a lo que vamos a ir avanzando como humanidad, la conexión con la madre tierra. Y resulta que en los animales de poder está la serpiente. La serpiente es el animal de los nuevos comienzos y de la renovación. Entonces este va a ser el animal que nos va a acompañar durante todo este retiro, la serpiente. Cierren un segundito los ojos y piensen cuál fue la última serpiente que vieron en su vida, que vieron hasta hoy. ¿Hace cuánto no ven una serpiente? Y cuando la vieron, ¿cómo era? O si quizás nunca la han visto. O si la vieron en una película. Entonces la serpiente representa la fuerza primordial, actuando como un puente entre el sol y la luna, entre el agua y el fuego. Es el ciclo, es el renacimiento, la transformación, la fertilidad, la vida. Actúa en equilibrio, intuición, curación y misterio. Es la fuerza femenina vinculada con la maternidad y es el símbolo lunar. En la agenda van a ver como toda la sabiduría, la medicina de la serpiente. Voy a leerles un pedacito. La medicina de la serpiente.
Se centra en equilibrar la energía seductora y capaz de captar la atención de los demás con su mirada misteriosa. Nos invita a desarrollar las habilidades de la intuición, la confianza, seguridad en sí misma, flexibilidad, sabiduría y una insaciable curiosidad por el saber. Entonces la serpiente, según lo que nos está contando en este texto, era cuando no existía nada, el creador lo primero que creó fue la serpiente a través del barro y le dio vida a través del barro para que ella pudiera abrir los caminos. Entonces, a través de el transitar de la serpiente fue la que abrió las montañas, los ríos, por eso todo tiene una forma como de serpiente. Entonces, la serpiente va a ser como ese animal que nos va a ayudar para este nuevo ciclo de renovación, porque en todo su transitar, en todo su pasar, es símbolo de vida, de creación y de cambios. Entonces, bueno, para que lo tengamos ahí como súper presente. Recordemos que ayer en la iniciación, cuando nos llevamos la mano al corazón y la mano al abdomen, a nuestro centro de la voluntad, intencionamos el pensamiento bonito, la palabra dulce, la acción desinteresada y el amor incondicional. Ahorita en la clase de yoga, intencionen su práctica con estas premisas: el pensamiento bonito, la palabra dulce, la acción desinteresada y el amor incondicional. Y cuando empecemos a sentir eso, todos los dones, cómo quiero contribuir al mundo, cuál es mi meta en esta vida, van a llegar solitos a nuestra mente y a permearnos durante todo este fin de semana. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere aportar alguna cosa adicional? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Si tienen preguntas, pregunten. ¿O algo más que quieran compartir? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestros ojos un segundo. Teniendo ahí un minutico de silencio para integrar lo que se habló. Inhalamos profundo por nariz. Soltamos por nariz. Inhalamos profundo por nariz. Y soltamos por boca. Muy bien. Cantamos juntos 3 veces el mantra Om y el Trayambakam, que está en la primera hojita al respaldo donde dice mantra final. Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiravandhanan mitryo mukshayamamritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiravandhanan mitryo mukshayamamritat. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiravandhanan mitryo mukshayamamritat.
Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz.